Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es la relación, o más bien, la supuesta infelicidad, entre dos de los nombres más grandes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Uf, un culebrón digno de telenovela, ¿verdad? Vamos a desentrañar qué pasó realmente entre ellos, los rumores, las verdades a medias y por supuesto, analizar su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Así que si son fans de estos dos talentosísimos actores, o simplemente les gusta el drama y el chismorreo sano, este es su vídeo. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme un like si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito, carisma y química en pantalla. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenci, la chispa fue innegable. Sanem y Can, sus personajes nos enamoraron con su historia de amor, sus idas y vueltas, y esa conexión palpable que traspasaba la pantalla. El éxito de la serie fue arrollador, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder, detrás de las luces, las alfombras rojas y las entrevistas llenas de sonrisas, se escondían, al parecer, algunas tensiones. Y es que a pesar de la química innegable en pantalla, los rumores de una supuesta mala relación entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. ¿De dónde salieron estos rumores? Pues bien, varias fuentes apuntan a diferencias en sus personalidades y enfoques profesionales. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. La industria del entretenimiento, como sabemos, es un hervidero de egos, ambiciones y competitividad. Y cuando dos estrellas, especialmente dos estrellas jóvenes y en ascenso, se ven catapultadas juntas a la cima, las fricciones son, en ocasiones, inevitables. Se decía que Can Yaman, con su estilo extrovertido y a veces un poco polémico, chocaba con la personalidad más reservada y discreta de Demet Özdemir. Algunos incluso especulaban sobre celos profesionales, especialmente después de que Can comenzara a obtener una atención mediática aún mayor gracias a la serie. La prensa, como buitres hambrientos, se abalanzó sobre cada declaración, cada gesto, cada mínima señal que pudiera indicar una fisura en esa relación aparentemente perfecta. Can, con su franqueza a veces desmedida, no ayudaba precisamente a calmar las aguas. Sus comentarios, a menudo sacados de contexto y magnificados por los medios, alimentaban aún más los rumores. Demet, por su parte, se mantenía en silencio, cultivando una imagen de profesionalidad y discreción que contrastaba fuertemente con la exuberancia de su compañero. Otro punto que alimentó los rumores fue la aparente falta de interacción entre ellos fuera del set de grabación. A diferencia de otras parejas de la televisión que suelen mostrar su buena relación en redes sociales y eventos públicos, Demet y Can parecían mantener una distancia considerable. Esto, por supuesto, llevó a muchos fans a preguntarse si realmente existía una mala onda entre ellos. Las redes sociales, ese caldo de cultivo de especulaciones y teorías conspirativas, se inundaron de comentarios y debates. Los fans más acérrimos de la serie, los autodenominados Candem, analizaban cada foto, cada entrevista, cada publicación en busca de una pista que confirmara o desmintiera la supuesta enemistad. La ausencia de fotos juntos fuera del trabajo, la escasez de likes y comentarios mutuos en Instagram, se interpretaban como pruebas irrefutables de que algo andaba mal. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores sobre una supuesta enemistad. De hecho, en varias entrevistas, ambos han negado rotundamente cualquier tipo de problema entre ellos, asegurando que su relación era puramente profesional y cordial. Aquí es donde entra en juego la diplomacia y el speech preparado por los representantes. En un negocio tan competitivo como el entretenimiento, es raro que una estrella reconozca abiertamente una mala relación con un compañero. Sería admitir una debilidad, dar munición a los detractores y, potencialmente, dañar su imagen pública. Así que incluso si existieran tensiones reales, lo más probable es que ambos actores estuvieran bajo presión para mantener una apariencia de armonía y profesionalismo. Can Yaman, por ejemplo, ha declarado en varias ocasiones que siempre ha admirado el talento y la profesionalidad de Demet, y que disfrutó mucho trabajar con ella en Erkenci.
Demet, por su parte, también ha elogiado el trabajo de Can, destacando su carisma y su capacidad para conectar con el público. Estas declaraciones, repetidas hasta la saciedad en entrevistas y ruedas de prensa, sonaban a guión aprendido de memoria. ¿Eran sinceras? ¿O simplemente una estrategia para calmar las aguas y mantener el barco a flote? Esa es la pregunta del millón. Sin embargo, la ausencia de interacciones públicas y la persistencia de los rumores han hecho que muchos fans sigan creyendo que algo más ocurría entre ellos. Algunos incluso han llegado a teorizar sobre una posible relación sentimental secreta que terminó mal, lo que explicaría la supuesta distancia entre los actores. Esta teoría, aunque descabellada, encontró eco entre muchos fans que se negaban a aceptar que la química que veían en pantalla fuera simplemente actuación. La idea de un romance fallido, de un amor prohibido, resultaba mucho más atractiva y dramática que la simple explicación de una relación profesional. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo este tema. Es importante recordar que el mundo del espectáculo está lleno de presiones y expectativas. Los actores, especialmente aquellos que protagonizan parejas románticas, a menudo se ven sometidos a una gran presión por parte de los fans y los medios para que su relación traspase la pantalla. La fantasía de la pareja perfecta, el anhelo de ver reflejado en la vida real el romance que se vive en la ficción, es un poderoso motor que alimenta la industria del entretenimiento. Y cuando los actores no cumplen con esas expectativas, la decepción puede ser grande. Esta presión puede ser muy difícil de manejar, especialmente si los actores no están interesados en tener una relación sentimental o si prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. En el caso de Demet y Can, es posible que simplemente hayan decidido mantener una relación profesional y cordial, sin necesidad de alimentar las expectativas del público sobre un posible romance. Después de todo, tienen derecho a su privacidad, a sus propias vidas, y no están obligados a satisfacer los deseos de sus fans. Además, es importante tener en cuenta que cada persona tiene su propia forma de relacionarse con los demás. Algunas personas son más extrovertidas y comunicativas, mientras que otras son más reservadas y prefieren mantener una distancia personal. Estas diferencias de personalidad pueden influir en la forma en que los actores interactúan entre sí, tanto dentro como fuera del set de grabación. Quizás Can, con su personalidad arrolladora, intentó establecer una relación más cercana con Demet, quien, por su parte, se sintió incómoda con esa intensidad y prefirió mantener las distancias. Es una posibilidad. Otro factor que pudo haber influido en la supuesta mala relación entre Demet y Can es la intensidad del trabajo en Erkenci-Kuş. La serie fue un éxito arrollador, lo que significó largas jornadas de grabación, mucha presión y una gran exposición mediática. Este tipo de situaciones pueden generar estrés y tensión, lo que a su vez puede afectar las relaciones interpersonales. Imaginen estar juntos, grabando escenas románticas, durante 12 o 14 horas al día, 6 días a la semana. La convivencia forzada, la falta de sueño, la presión por cumplir con las expectativas, todo eso puede pasar factura. También es importante recordar que los actores son seres humanos como cualquier otro con sus propias vidas, problemas y preocupaciones. Es posible que durante el rodaje de Erkenci-Kuş, Demet y Can estuvieran pasando por momentos personales difíciles que afectaron su relación laboral. Quizás Demet estaba lidiando con problemas familiares, o Can estaba enfrentando desafíos profesionales. Es imposible saberlo con certeza, pero es importante tener en cuenta que la vida no siempre es un camino de rosas, ni siquiera para las estrellas de televisión. En definitiva, la verdad sobre la supuesta infelicidad entre Demet Özdemir y Can Yaman es difícil de determinar. No hay pruebas contundentes que demuestren que realmente existió una mala relación entre ellos, pero tampoco hay una explicación clara para la ausencia de interacciones públicas y la persistencia de los rumores. Es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Lo que sí sabemos con certeza es que Demet y Can son dos actores talentosos y profesionales que lograron crear una química increíble en pantalla. Su trabajo en Erkenci-Kuş nos regaló momentos inolvidables y nos hizo creer en el amor verdadero. Y eso, al final, es lo que importa. Más allá de los rumores, de las especulaciones y de las posibles tensiones, lo que quedará en la memoria colectiva es la magia que crearon juntos en pantalla. Así que, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Y quizás nunca la sepamos. Lo importante es recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que las relaciones entre los actores no siempre son lo que parecen.
Lo que sí podemos disfrutar es de su talento y de su trabajo en Erkencicus, una serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con el amor. Y quizás, solo quizás, deberíamos dejar de lado las especulaciones y simplemente apreciar el arte que nos regalaron. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta infelicidad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como vimos, la verdad es difícil de determinar, pero lo importante es recordar que son dos grandes profesionales que nos regalaron momentos inolvidables en Erkencicus. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios sobre qué opinan de todo este tema. ¿Creen que realmente hubo mala onda entre Demet y Can? ¿O simplemente fue una relación profesional? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Quizás incluso creen en la teoría del romance secreto? Cuenten todo. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Cada suscripción, cada like, cada comentario, me da la energía que necesito para seguir investigando y trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy ansioso por compartirlas con ustedes. Se vienen análisis de otras parejas famosas, detrás de cámaras de las series más populares, y entrevistas exclusivas con expertos en el mundo del entretenimiento turco. No se lo pueden perder. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no crean todo lo que leen en Internet. Hasta la próxima.